crece. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos. Algo en los jardines me llama sin cesar. Empapado de abejas, en el viento asediado de vacío, vivo como una rama, y en medio de enemigos sonrientes, mis manos tejen la leyenda. Crean el mundo espléndido, esa vela tendida. Julio Cortázar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la colmena del programa número 13 de ¿Cómo duermen las abejas? Por GDS Radio, un programa de biodiversidad, humanidad, cultura y deseos. Algunas entrevistas, música y siempre alguna sorpresa puede aparecer. Me presento, mi nombre es Carla Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa, siempre acompañada por Guillermo San Martino, quien nos opera desde Sierra de los Padres. Desde aquí, desde Mar del Plata, para quienes gusten escuchar, estamos al aire desde las 20 horas en adelante. Si quieren comunicarse, pueden hacerlo al 223 42 46 646 o al 223 022 129. Hoy vamos a tener una entrevista en vivo a una investigadora de CONICET en Ciencias Sociales, Yanina Harari. En el segundo bloque vamos a estar con ellas, así que vamos a hablar sobre el tema de la flexibilización laboral y la ley de contrato de trabajo. Para empezar, primero voy a hacer una invitación para los que están en el Mar del Plata, o bueno, los que vienen de visita a la ciudad, que a veces pasean un rato, una invitación que nos hace la Asociación Civil STAR, que presenta de qué hablamos cuando hablamos de discapacidad. El tema que van a tratar es el sufragio accesible. Va a disertar la doctora Natalia Álvarez, abogada, el jueves 14 de septiembre de 18 a 20 horas en Alberti 3354, el Centro Valenciano. La entrada es un alimento no perecedero. Nos proponen, esta charla para un sufragio accesible, hacia un empoderamiento de las personas con discapacidad. Bueno, está hecha la invitación y así comenzamos hoy el programa de hoy. Acta. En nombre de quienes lavan ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena. En nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones. En nombre de quienes habitan en vivienda ajena, que ya no es vientre amable, sino una tumba o cárcel. En nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimientos de ladrón. En nombre de quienes viven en un país ajenos, las casas, las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros y por eso está allí la policía y la guardia cuidándolos contra nosotros. En nombre de quienes lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión y muerte, yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Roque Dalton.
hago entretenimientos para poder aguantar. Vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. Pobrecita la madre tierra, sí, pobre vieja madre tierra. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños. Pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y tirar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. Aunque el cielo se vuelva oscuro, va a girar y girar. Aunque los chicos se mueran en tu puerta, va a girar y girar. Aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar. Aunque el cielo se vuelva oscuro, va a girar y girar. Aunque los chicos se mueran en tu puerta, va a girar y girar. Aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Bueno, volvemos en Cómo duermen las abejas, y en este segundo bloque estamos con Yanina Harari. Ella es investigadora adjunta del CONICET en el programa de estudios críticos sobre el movimiento obrero del SEIL. Ella es licenciada en Sociología y doctora en Historia. Hola, buenas noches, Yanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Carla, un gusto. Bueno, la bienvenida a Cómo duermen las abejas, y nos contabas que en tu investigación realizás un recorrido desde la implementación de la ley 22.311 de contrato de trabajo, pasando por las diferentes modificaciones desde su implementación en el gobierno de Perón hasta los diferentes gobiernos que fueron pasando hasta la actualidad, Macri, Alberto Fernández, y bueno, fuera de hablar de las nuevas
de- que se quieren realizar de masa. Fue dando flexibilización laboral, porque todas esas modificaciones nunca fueron pensando en beneficios, ampliar derechos para los y las trabajadoras, sino que siempre fueron al revés, quitando derechos de a poquito. Por eso, bueno, en la época menemista sí, se lo conoce como flexibilización laboral, pero ya veníamos de antes, ¿no? A lo largo de todas esas de cómo se fue hallando de a poco esa flexibilización laboral a la ley de contrato de trabajo. Bien. Como vos decís, las sucesivas reformas laborales tuvieron que ver con un avance sobre conquistas obreras previas. ¿Sí? Es decir, a lo largo del siglo XX la clase obrera fue conquistando derechos, fue conquistando, digamos, algunos beneficios que se fueron plasmando en la legislación, ¿sí? En distintas legislaciones, bueno, la ley de contrato de trabajo es la más importante porque es la que abarca a la mayoría de la clase obrera y a la mayoría de los aspectos que hacen a el trabajo, a las relaciones de trabajo. Sí, bueno, a los contratos de trabajo, básicamente. Y esas conquistas obreras, eh, la burguesía intentó desarmarlas, desarticularlas, desde por lo menos el segundo gobierno peronista. O sea, nos tendríamos que remontar hasta tan atrás como eso. Hay algunos reclamos de los empresarios que uno los lee y ve como, bueno, por ejemplo, sacado ahora la Asociación de Empresas Argentinas, AEA, también un documento pidiendo reforma laboral, es decir, hay algunos reclamos que siguen vigentes hoy en día y vienen desde aquella época. ¿Sí? En esos reclamos, la burguesía pudo avanzar en sucesivas reformas laborales, no todo lo que quisiera. En algunas cosas avanzó legalmente, en algunas cosas se avanzó de hecho. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué me refiero con que se avanzó de hecho. Pero en las sucesivas reformas laborales se puede avanzar y siempre el avance depende de la correlación de fuerzas que exista entre, bueno, la clase obrera y la burguesía. Entonces, el avance que pudo hacer la burguesía tiene que ver con, bueno, cuánto pudo imponerse también políticamente. Y también ayudado por algunos elementos estructurales que, bueno, debilitaron a la clase obrera. Después, si quieres, también charlamos un poco de eso. Pero en principio, esos avances le sirven a la burguesía para aumentar la tasa de explotación, efectivamente, es decir, desarticular esas conquistas obreras que imponían un límite al avance de la explotación, bueno, le permite a la burguesía aumentarla. Y un elemento importante es que esto, obviamente, las reformas laborales son algo que pasa en todo el mundo, no es algo exclusivo de la Argentina, sí, en todo el mundo hay avances en este sentido, pero en la Argentina la burguesía tiene esa necesidad, sobre todo en algunas empresas, para compensar su atraso. Y entonces necesitan sobreexplotar, que es algo, como dije, que de hecho ya pasa, vamos a decirlo un poco más adelante. Básicamente hay algunos puntos que, como yo te digo, vienen reclamándose hace mucho, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que se fueron modificando, pero hay algunos puntos que son reclamos históricos y que siguen vigentes. Uno de ellos es, por ejemplo, la indemnización por despido, ¿sí? Cuando alguien se lo despide sin causa, tiene derecho a una indemnización. Bueno, la indemnización por despido fue modificándose a lo largo del tiempo y de las sucesivas reformas laborales, sobre todo tratando de disminuirla, es decir, que al empresario le cueste menos despedir trabajadores sin causa. ¿Sí? Entonces, para eso se fue bajando el piso de la indemnización, ¿no? Para tratar de que sea más baja, o se fueron imponiendo distintas formas de tope. Eso pasó, digamos, en el gobierno de Menem y también en el gobierno de los Kirchner, ¿sí? No es que solamente las reformas laborales están asociadas a los gobiernos que dominan, neoliberales, etcétera,
sino que fue dándose en todos los gobiernos. Claro, siempre el poder económico mete sus narices. En Sí, ese eso sentido, se, lo que vos decías al principio, no es lo mismo cuando los movimientos sindicales eran fuertes y solidarios con los y las trabajadoras, a diferencia de lo que puede llegar a pasar hoy, cuando los sindicatos no representan como es debido a a sus trabajadoras y trabajadores, ¿no? Esa solidaridad entre trabajadores y trabajadoras que existía quizás en la época de los 60 a los 70, se fue perdiendo con la burocratización también de los sindicatos, ¿no? Es como que va de la mano también esa gran flexibilización laboral. claro, ahí hay varios elementos que podría agregar a esto que vos decís del problema de la burocratización y de que, digamos, hay una dirigencia sindical, una burocracia sindical que, bueno, parece responder muchas veces más a las necesidades empresarias que a las necesidades de los trabajadores, Ah, ¿no? Además de eso, hay otros elementos que ayudan a explicar también el debilitamiento de la clase obrera para enfrentar estos ataques. Eh, bueno, evidentemente el 76 fue un quiebre, digamos, en el sentido de que hubo una derrota muy importante políticamente. Después de la dictadura, la burocracia salió de alguna forma fortalecida, porque la posición interna gremial fue aniquilada. Eh, pero se suma también a procesos estructurales que se dan, los quería hablar un poco más adelante, pero ahora, que tiene que ver con la fractura que se da al interior de la clase obrera por ciertos cambios que se dan a nivel económico y productivo, y que tiene que ver con la emergencia, digamos, con el pasaje de una clase obrera que era relativamente homogénea, ¿sí? Eh, con muy baja desocupación, digamos, prácticamente lo que se llama pleno empleo, eh, en blanco, sindicalizada, etcétera, a una situación en donde hay una fractura dentro de la clase, en donde aparece, por un lado, la desocupación, crece la desocupación, eso presiona sobre la clase obrera ocupada, ¿sí? Porque eh, hay más oferta, digamos, de fuerza de trabajo, por lo tanto, bueno, hay mayor competencia en el mercado de trabajo. Eh, Aparece también asociado a este fenómeno el trabajo en negro, ¿sí? Y entonces un porcentaje muy grande de la clase obrera está en negro, alrededor del 40% hoy. Por eso digo que hay una reforma laboral, entre comillas, que avanzó de hecho. ¿Sí? claro, Ya casi la mitad de los trabajadores no gozan de ningún derecho, de ningún tipo de cobertura legal. Este, entonces, esos trabajadores de hecho no tienen ningún derecho, digamos. Es el paraíso de todos los que están planteando hoy las reformas laborales, que es básicamente lo que quieren, es llevar al conjunto de la clase a la situación de los trabajadores en negro, ¿sí? Es decir, sin claro, ningún derecho, sin ninguna obligación por parte del empresario, ¿sí? Eh, Sin ninguna regulación de esa relación laboral, que se pueda despedir sin pagar nada, que se pueda disponer de la jornada de trabajo sin ningún límite, se pueda pactar salarios cada vez más a la baja, porque los trabajadores en negro ganan menos que trabajadores en blanco, etcétera. Entonces todo eso, bueno, debilita la capacidad de, digamos, los trabajadores de resistir estos ataques, ¿sí? Y hace que, bueno, la burguesía pueda avanzar. Son elementos que también ayudan a explicar cómo se va avanzando, ¿sí? claro. Y Sí, se va como decías vos, avanzando, el quiebre en el 76, la persecución a sindicalistas, delegados, que podían hacer una fuerza o esa solidaridad que existía entre trabajadores y trabajadoras con el terror de Estado, es un quiebre muy grande. Al volver la democracia, ¿qué, qué, qué, qué sucede con este contrato de trabajo y con estos trabajadores y trabajadoras para defender esos derechos que se estaban perdiendo? bueno, ahí como comentaba, hay avances,
desde ese momento en las reformas laborales. Y acá, además es importante también tener lo siguiente, además de la ley de contratos de trabajo, lo que se ve que se va reformando en un sentido regresivo, ¿sí? Digamos, viéndolo desde el punto de vista de los trabajadores, también se van modificando los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? También sufren modificaciones y también se avanza contra las conquistas obreras en el terreno de los convenios colectivos de trabajo. Es un nivel de regulación menor que la ley de contrato de trabajo porque es por sector o en algunos casos por empresa, pero también si uno ve cómo se van modificando los convenios colectivos de trabajo, también ve que los obreros van perdiendo conquista en los convenios colectivos y que también avanza la flexibilidad laboral en ese terreno. ¿Sí? Flexibilidad laboral, que es el nombre con el que se vendían estas reformas, con la idea de que el trabajo iba a ser más flexible como algo positivo, ¿sí? Se lo Claro. vende como algo positivo. Y en esos puntos, retomando lo que venía comentando antes, se van modificando algunos puntos que la URSS viene clamando porque le sirven para aumentar las tasas de explotación. Uno es el problema de la indemnización por despido, que comenté que se intentó bajar. Ahora, los proyectos que están en danza, sobre todo de Milei y de Juntos por el Cambio, que plantean básicamente que desaparezca la indemnización. ¿Sí? Ellos dicen, bueno, la indemnización genera además muchos juicios laborales, hablan mucho de la industria del juicio, ahora voy a decir algo más de eso. Entonces quieren que desaparezca y quieren reemplazarla por algo que ya existe en la industria de la construcción, que se llama Fondo de Cese Laboral. ¿Sí? En la industria de la construcción, el Fondo de Cese Laboral existe desde la época de Onganía, que fue ese gobierno que se implementó. Ellos no tienen indemnización, ¿sí? Cuando son despedidos, y bueno, lo que se plantea es extender ese modelo a el conjunto de los trabajadores, que no exista más la indemnización, sino que el trabajador se vea obligado a ahorrar para cuando se quede sin trabajo, bueno, tener esa plata, con lo cual el empresario se ahorra la indemnización, el Estado se ahorra el seguro de desempleo y es el propio trabajador que tiene que aportar mes a mes para generar ese fondo de cese laboral. ¿Cómo sería aportar ese fondo? ¿Que lo iría aportando mientras trabaja? ¿Se le descontaría cierta cantidad de dinero para ir pagando su propio despido? Cuando, o sea, terrible, sí, terrible. Bueno. Es así. Después hay otros puntos con los que se fue avanzando, que tiene que ver uno con el tema de las formas de contratación más precarias. ¿Sí? Antes, digamos, en general, la forma de contratación era el contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Había cierta relativa estabilidad en los trabajos. Hoy ya existen una variedad de formas de contratación, desde los contratos por tiempo determinado, ¿sí? Hasta el monotributo, etcétera. Y eso son formas de contratación, muchas veces de encubrimiento de la relación de dependencia, bajo estas formas precarias, ¿no? Que vale decir, tampoco tienen indemnización, claramente. Claro. Pero una de las cosas que se busca también en los proyectos que andan dando vuelta es extender estas formas más precarias de contratación, ¿sí? Como hay, por ejemplo, bueno, ahora está en las aplicaciones Pedido Ya, Rápido, Uber, etcétera, que también tienen una forma de, ni siquiera es una contratación, digamos, y legalmente no hay ninguna relación de dependencia, pero bueno, son formas precarias de encubrir esta relación de dependencia. Entonces, esa es la que se quiere realizar. Otro punto muy importante es el tema de los aportes patronales, que se busca rebajar. ¿Sí? Y también, esto es algo que ya se hizo en todos los gobiernos, absolutamente todos, incluido incluido más ahora, que dio también un anuncio en ese sentido, disminuyeron
los aportes patronales, con la idea de que eso va a aumentar el blanqueo de trabajadores, se van a registrar y va a disminuir el trabajo en negro. ¿Qué pasó con esas medidas? Bueno, no dieron resultado para lo que ellos decían buscar, que era disminuir el trabajo en negro, no sino que aumentar. Con lo cual, de vuelta, es evidente que no parece ser ese el objetivo, ¿sí? Sino más bien ahorrarle plata a los empresarios porque, digamos, ya está probado que eso no funciona. Después, otro problema que también buscan atacar es la industria del juicio, ¿no? Que dijimos, por un lado con la indemnización, pero además aparece todo el problema de las ART y los juicios por accidentes laborales. Lo que se fue haciendo con eso es una ley aparte, ¿sí? La ley de riesgos de trabajo, es tratar de impedir que el trabajador llegue a la justicia, acceda a la justicia. ¿Sí? Más bien, lo que se trató es de que se solucione y se llegue a un acuerdo entre las partes en instancias administrativas, que son las comisiones médicas, que se empezaron a implementar en la época de Menem, con la ley de ART, cuando se impusieron las ART, pero que después fue, digamos, reforzándose, ¿sí? Y tratando de que, digamos, se fue modificando esa ley para que cada vez el trabajador tenga menos posibilidad de acceder a la justicia, y obviamente eso implica que de ninguna forma acceda a la justicia laboral, sino que se tramite por otras instancias, otros fueros que no son el laboral, que es donde el trabajador tiene, digamos, mejores condiciones para litigar contra el empresario. Entonces, todas esas modificaciones también hicieron que, bueno, de alguna forma disminuya la litigiosidad, pero no disminuyeron los accidentes de trabajo. ¿Sí? Claro. Es un tema aparte. Sí. Bueno, y después otros dos elementos que fueron apareciendo, en realidad hay tres. Uno tiene que ver con la productividad y con los incentivos, los premios a la productividad, que una parte del salario pase a depender de, digamos, cumplir con los objetivos que se impone la empresa. Y después lo que tiene que ver con la flexibilidad horaria y la polivalencia funcional. ¿Sí? La polivalencia funcional es: yo te contrato, en lugar de contratarte para una tarea, te contrato y por el mismo precio tenés que hacer todo. ¿Sí? Entonces uno va, por ejemplo, al día y ve que está el cajero que cuando no está teniendo en la caja está haciendo de repositor, y cuando no está haciendo de repositor está pasándole un poco al piso, etcétera. Entonces hace el trabajo de 3 personas en uno. Y la flexibilidad horaria, que tiene que ver sobre todo con poder amoldar la jornada de trabajo a las necesidades de producción de la empresa y sobre todo ahorrarse horas extras. ¿Sí? Es decir, poder acomodar los horarios, los días de trabajo, etcétera, amoldándolo y ahorrándose lo que tendría que pagarse como hora extra. ¿Sí? Básicamente. Entonces también eso genera un ahorro de costos para las empresas que va y entra dentro de este paquete de flexibilidad laboral, ¿no? Para quienes nos están escuchando o recién se conectaron, estamos hablando con Yanina Harari. Ella es investigadora adjunta del CONICET en el programa de estudios críticos sobre el movimiento obrero del CEI. Es licenciada en Sociología y doctora en Historia. Estamos hablando sobre la ley de trabajo, de contrato de trabajo, cómo se ha ido modificando a lo largo de distintos gobiernos y esa flexibilización laboral hasta el día de hoy, cómo va afectando a los y las trabajadoras. En cuanto al que vos hablaste sobre la implementación de una flexibilización laboral por parte de los candidatos, ¿no? En este sentido, Milei, ¿qué ves vos en las distintas propuestas que puedan ser viables para una ampliación de derechos, y si esa ampliación de derechos para los y las trabajadoras en ese contrato de trabajo es funcional o no? ¿Beneficia o no a los y las trabajadoras en la situación actual que están hoy los y las trabajadoras? Porque en realidad el obrero, la obrera de la que hablamos hoy no es la misma de la que hablamos hace 50 años atrás. Ha cambiado mucho el sistema de trabajo, el tipo de trabajo,
todo lo que vos decías que está dentro de la ley y que se tendría que respetar, no hay un control para que se respete. Mucho de lo que vos decías ya pasa en la práctica, cuando en realidad tenemos una ley que nos ampara y que tendríamos que estar defendidos por esa ley de contrato de trabajo, ¿no? Sí. A ver, de las propuestas que hay ahora de reformas laborales, más que ampliación de derechos, hay restricción de derechos, más bien se va en el sentido opuesto a eso. En realidad se trata justamente de avanzar sobre las obreras, se trata de ir desregulando las relaciones laborales de forma tal de que para el trabajador más desamparado frente al empresario que lo contrata, y que el empresario tenga mayor libertad para disponer de la fuerza de trabajo según las necesidades que vaya teniendo de los ciclos productivos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, que el trabajador quede a merced total de las necesidades de los empresarios, de la empresa, y obviamente eso a la empresa le reporta una disminución de costos y una posibilidad de aumentar la tasa de explotación. En ese punto, el avance de estas reformas avanzan porque hasta ahora Macri, bueno, no pudo aprobar la reforma laboral en su gobierno. Igualmente hizo algunas modificaciones, algunas de las convenciones también se modificaron en el gobierno de Macri, pero no pudo avanzar con todo su proyecto, ¿sí? En ese sentido, sí, pueden pasarlo. Lo que buscan es justamente llevar a los trabajadores a una situación en donde, digamos, no tengan ninguna protección legal y estén básicamente como dije antes, digamos, como es hoy el mundo del trabajo en negro, que abunda sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, en las pymes, ¿sí? Que son las mayores generadoras de trabajo en negro. De forma, esto blanquearía el trabajo que está en esa situación, y ya dejaría de ser ilegal. Y si no hay control, legal. Claro. Esa ilegalidad la pasaría a ser legal y no tener forma de ninguna manera poder reclamar nada. Exacto, el trabajador lo que pierde es la posibilidad del reclamo, porque hoy un trabajador en negro todavía tiene la posibilidad de ir a la justicia por haber estado en negro, cobrar una indemnización, etc. ¿Sí? Que eso es lo que no dicen cuando hablan del problema de los juicios laborales de las pymes. Claro. ¿Sí? Claro, bueno, pero ¿por qué? Porque en las pymes hay mayor cantidad de accidentes de trabajo, obviamente, trabajo en negro, ¿no? Entonces, si se legaliza esa situación, bueno, se les soluciona un problema a las pymes por explotar a los trabajadores como pero obviamente se desampara. O sea, hay una legalización de hecho, por eso te decía, algo que va de hecho. Cuando vos tenés al 40% más del trabajo en negro, hay una situación de legalización de hecho. Claro. Porque no hay ningún control ahí, no hay ninguna acción real, ¿sí? Con lo cual, digamos, eso no está legalizado, pero está legalizado de alguna forma, claro, está legitimado, sí. Digamos, ¿no? Porque sí. No hay ningún control, digamos, y eso está a la vista de todos, ¿sí? No es simplemente, digamos, no solamente está en pymes chicas, digamos, que pueden ser industrias manufactureras en Buenos Aires, sino que está, digamos, también en la gastronomía, en la construcción, digamos, en actividades que están, si se quiere, más visibles, no encerrados en un taller, ¿no? Hay muchas actividades que, digamos, tienen altísimo porcentaje de trabajo en negro. La construcción tiene casi 70% de trabajo en negro, en la gastronomía que es tanto, y todo eso está ahí y nadie lo controla, ¿no? Con lo cual, de hecho, eso sucede. Por eso hay un sector de la clase obrera que hoy, en los hechos, no cuenta ya con estos derechos, no cuenta ya con esta protección legal, está por fuera de eso, y por lo tanto, bueno,
cuando sale, bueno, se van a sacar todos estos derechos, hay toda una porción de trabajadores que que realmente no esto los no les tiene. afecta. Claro, Claro, ya no los tiene. claro. Ahora, Entonces no obviamente, lo en ves lugar de, como, claro, ahora, no en los lugar ves de decir, como bueno, algo que va a perder, sino como ya está naturalizado. El tema es exigir que eso se cumpla y el Estado salir a que esas leyes, esa ley de contrato de trabajo se cumpla como corresponda, los sindicatos salgan a defender a sus trabajadores y trabajadoras, y ahí sería una real defensa de esos derechos. claro, pero eso no, Porque no lo solo con hacen. decirlo, claro, solo con decirlo no hacemos nada, porque la realidad de muchos trabajadores y trabajadoras es esa precariedad. Entonces, ante eso, vos le decís, no, va a venir tal y va a sacar tantos derechos. Y si yo capaz que pasaron 3 generaciones, pasa con los trabajadores de la construcción, ¿no? Quizás son 4 generaciones que vienen trabajando de la misma manera, y no lo ven como un beneficio que haya llegado a ellos en algún momento, ¿no? Exactamente. Sí, tenés los que están en los que están contratados, los que están tercerizados, este, los que están, bueno, haciendo changas, este, en fin, hay todo un mosaico de acciones en donde los, digamos, los trabajadores no tienen ningún derecho, ningún beneficio ni acción legal, eh, y obviamente uno dice, bueno, pero en lugar de decir, lucho, me organizo para conseguirlo, para mejorar mi situación, porque nivelemos para arriba, dicen, bueno, a mí no me importa que lo saquen, Claro, yo estoy mal, bueno, que le eso es un saquen aquel que problema. sí, que le saquen aquel que sí lo tiene. O sea, en vez de pensar en yo puedo tener ese mismo beneficio y estar mejor, no, si, como yo no lo tengo, que no lo tenga nadie. Entonces a Bueno, veces ese pensamiento que, que es egoísta, por eso yo hablaba de la solidaridad entre los trabajadores y las trabajadoras en un momento, que eso se fue perdiendo. Entonces esa solidaridad de decir, no, sí, yo tengo un derecho, voy a tratar de conquistar que ese derecho se cumpla para otro, y si yo no lo tengo, voy a tratar de que ese derecho conseguirlo o que se cumpla, ¿no? efectivamente, esa cuestión de solidaridad de clase, de conciencia de clase, está hoy muy, muy atrasado, digamos, en ese punto. Hay como un refugio en el individualismo, que está dado también un poco por esta situación, ¿no? Esta situación de cierta descolectivización de la clase, ¿no? De cierta individualización también de las relaciones laborales. Los repartidores, el repartidor va, se baja su aplicación, está solo, va a hacer reparto, Claro. etcétera. Bueno, pasa con el monotributo, No, ¿no? El monotributo pasa a ser yo soy mi propio empresario, el emprendurismo que en un momento fue furor en el macrismo, ¿no? Que se lo vendió como vos podés ser tu propio jefe, ¿no? Esa explotación, esa autoexplotación que realizamos las y los trabajadores, se naturalizó también. O sea, y ahora al tener monotributo, bueno, sí, vos podés aportar, era como un parche para una situación de blanquear todas esas personas que no podían pagar aportar para la jubilación, y bueno, y por lo menos tener un aporte, pero quedó establecido como algo ya instaurado. Entonces, bueno, eso también, en los monotributistas también es una forma de flexibilizar el contrato de trabajo, ¿no? exactamente. Sí, es una de las formas, digamos, de contratación precaria que encubre una relación laboral, una relación de dependencia, Claro, y eso está muy extendido, el freelanceo. Digamos que, bueno, tenés que aportar monotributo. Y en el sector privado y también en el Estado. En el Estado también, sí, hay muchísimos contratados y muchísimos monotributistas también, con lo cual, fíjate, es el propio Estado el que está busca estas así, formas precarias. Y son formas precarias, son formas legales. La forma claro, en que las aplicaciones contratan, entre comillas, porque no hay un contrato de sí, trabajo, a los repartidores, por ejemplo, es legal, no claro, está siendo ilegal. Lo mismo los contratos a término, ¿sí? Lo mismo el monotributo. Son todas formas legales que se fueron, digamos, eh, incorporando para justamente evitarle a las empresas que tengan que contratar bien por tiempo indeterminado, que le tengan que pagar una indemnización, que le tengan que pagar vacaciones, licencias, etcétera, etcétera. Porque el monotributista freelance
no tiene licencia por enfermedad, Claro. no tiene vacaciones, no tiene nada. Bueno, ATR, entonces, nada. ATRT. Me arreté, Claro, bueno, en fin, entonces está solo y desamparado, es decir, hay un elemento ahí también que ayuda a explicar, colabora a explicar este retroceso, ¿no? De la conciencia de clase, en el sentido de, bueno, que vaya creciendo, digamos, una conciencia más individualista, ¿no? Y claro. que, bueno, aparezca como, bueno, yo me tengo que valer por mí mismo, ¿no? A mí el Estado no me da nada, entonces aparece esta cuestión. Es toda una clase que está desinstitucionalizada, ¿no? Claro. En Sí, ese abandono del Estado que también en el control, más que nada, porque si tenemos una ley y todavía están vigentes un montón de cuestiones que nos defienden, que nos amparan como trabajadores y trabajadoras, si no hay un control del Estado, queda todo, se naturaliza esa flexibilización laboral y queda como instaurado. Para quienes nos están escuchando, estamos con Yanina Harari. Ella es investigadora adjunta del CONICET, licenciada en Sociología y doctora en Historia. Si querés, Yanina, vamos ahora a una pausa y volvemos y seguimos con la charla. Que beben los niños que quieren crecer para comprar y vender. Los niños que quieren crecer para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y girar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. Cerámica El Hornero. Artesanías en cerámica y madera. Tazas, platos, jarros, trabajos en torno alfarero y escultóricos combinados con madera. También realizamos pedidos personalizados. Hacemos entregas sin cargo dentro de Mar del Plata. Comunicate al 153 02 2129 o visitanos en nuestras redes Instagram y Facebook. Nos encontrás como Cerámica El Hornero, con la calidad de siempre. JCR Fusión, herrería, trabajos a pedido, muebles, barras, escaleras, herrería, carpintería. Comunicate ahora mismo al WhatsApp 223 619 8073. Búscanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, JCR Fusión. ¿Cómo duermen las abejas? El descanso o sueño en las abejas hace que se reduzca el metabolismo. Debido a ello, se produce un ahorro de energía. Algunos estudios sugieren que también les ayuda a recordar la ubicación de lugares visitados con anterioridad. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas? ¿Cómo duermen las abejas? Sí, ¿no lo sabías?
Las abejas, al igual que los polinizadores silvestres, los humanos y otros animales, también duermen, claro, de forma distinta. Lo que no sabemos es si pueden soñar. Por eso te invitamos a escucharnos todos los martes de 20 a 21 horas por GDS Radio. No te olvides, ¿cómo duermen las abejas? Te esperamos el martes. Volvemos en este tercer bloque. Estamos acá charlando con Yanina Araki, investigadora adjunta del CONICET en el programa de estudios críticos sobre el movimiento obrero del FEI. Ella es licenciada en sociología y doctorada en historia. Bueno, veníamos hablando sobre la flexibilización laboral, sobre las distintas propuestas de los distintos candidatos, y para ir terminando esta entrevista, me pareció interesante, ya que en marzo de este año Yanina participó de las Jornadas Argentinas 2050, donde se debatió qué país queremos en 30 años, pensar de acá a 30 años, ¿no? En estas jornadas estuvieron Víctor de Genaro, Eduardo Sartelli, Natalia Saracho, Hugo Cachorro Godoy, entre otros, ¿no? Fue una jornada extensa de varios días, donde se debatieron pensar las condiciones de trabajo y de los trabajadores de acá a 30 años, de acá al 2050. Contanos, Yanina, cómo fue la experiencia, qué conclusiones, a qué conclusiones llegaron, si llegaron a alguna conclusión, cuáles fueron las distintas propuestas de los distintos integrantes de estas jornadas. Bueno, las jornadas se convocaron justamente con la idea de pensar un poco a largo plazo, pero no pensando en que recién en 30 años se pueden solucionar los problemas del país, sino pensarlo como un punto de llegada, ¿no? Para, digamos, dar soluciones a los problemas que tiene la Argentina hoy, que son muchísimos. Por eso las jornadas fueron varios días, hubo como 40 mesas de debate donde participaron intelectuales, dirigentes políticos, sociales, sindicales de distintas vertientes ideológicas, o sea, hubo de todo, porque la idea era pensar y debatir sobre los problemas de la Argentina, enfocándose en propuestas de soluciones, ¿no? Enfocándose en, bueno, ¿cómo lo resolvemos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y hablar, digamos, algo más en concreto. ¿Y por qué? Como porque es evidente que en la Argentina se han aplicado políticas de distinto tipo, ¿sí? Es decir, digamos, de lo que querramos se aplicó, digamos, hubo, digamos, incluso las ciudades de Milei que parecen nuevas, ya se aplicaron, ¿sí? Es decir, acá ya se aplicaron estas políticas. Y la realidad es que, digamos, lo que uno ve es que todas fracasaron, porque efectivamente la Argentina va de crisis en crisis. Cuando parece que va a remontar, termina nuevamente en una crisis. Y hay un punto en donde, bueno, hay una periodicidad y hay un comportamiento cíclico, ¿sí? Que no se puede resolver con las mismas políticas que nos llevaron hasta acá. En ese sentido, lo mismo uno podría decir de las reformas laborales que veníamos hablando antes, ¿sí? Efectivamente uno ve que la aplicación de las sucesivas reformas no llevó a mejorar la calidad del empleo, los salarios, etcétera, sino todo lo contrario, ¿sí? O sea, lo que uno ve es que crece el trabajo en negro, crece el empleo precario, disminuyen los salarios, ¿sí? Los salarios vienen en caída en cada décadas, que no hay una mejora. Y lo mismo pasa con las políticas a nivel general, ¿sí? Con lo cual, la idea era, bueno, discutir propuestas para sacar a la Argentina del pantano en el que está metida, ¿sí? Sacar a la Argentina de esta decadencia en la que viene hace décadas, porque hace décadas que venimos cada vez un escalón más abajo en casi cualquier indicador que uno tome. Por lo tanto, por eso se convocó a gente de distintas ideologías y demás, y se discutió, bueno, cómo ir solucionando distintos puntos, ¿no?
distintos temas. Yo participé en las que tienen que ver, en las mesas que tienen que ver con las problemáticas laborales, pero se discutió también el problema de la pobreza, la desocupación, bueno, de las crisis económicas, de las relaciones internacionales, etcétera, y después de distintos problemas de salud, de educación, ¿sí? Distintos problemas más específicos. Y básicamente, bueno, en principio había un diagnóstico común en torno a, bueno, esto viene ya hace tiempo, esto evidentemente así no puede seguir, y evidentemente hubo muchas políticas que fracasaron y hay que pensar algo distinto. Y muchas de las cosas que se debatieron ahí tienen que ver, por un lado, con cómo pensar algo distinto. En principio, digamos, una de las propuestas que se llevó y que se debatió bastante, tiene que ver con cómo relanzar la economía, cómo hacer que la economía empiece a crecer, ¿sí? Porque uno lo que ve es que hay cierto consenso, un consenso liberal en torno a que lo que hay que hacer es ajustar. Hay déficit, en lugar de pensar cómo hacer crecer la economía para evitar el déficit, pero por la vía de hacer crecer la economía, se piensa, bueno, hay que achicar para, ¿no? Adecuar toda una economía, digamos, que está en decadencia. Bueno, entonces la idea es pensarlo al revés, ¿no? ¿Cómo relanzar la economía? Bueno, una de las propuestas que se plantearon tiene que ver con pensar el Estado de forma distinta, ¿sí? No pensarlo como un Estado, voy a decirlo en forma más coloquial, pero un Estado bobo, en el sentido de un Estado que, por ejemplo, subsidia empresas ineficientes, que es el Estado preventario, etcétera, etcétera, sino pensarlo como un Estado productivo, ¿sí? Un Estado que invierta en sectores productivos, ¿sí? Que concentre la producción y logre escalas, digamos, que permitan tener una producción que pueda competir en el mundo, ¿sí? En ese sentido, hubo charlas específicas de distintos sectores que tienen esa potencialidad, que van desde, bueno, energía nuclear hasta, por ejemplo, algunos sectores como la piscicultura, bueno, la agricultura y otros, y charlas específicas también para sectores más productivos, manufactureros, etcétera, y pensarlo como justamente un actor que pueda relanzar, ¿sí? La economía a partir de concentrar la producción en ramas que sean competitivas a nivel mundial y por lo tanto generen exportaciones e ingresos al país, ¿sí? Porque obviamente si nos quedamos con los pocos industrias, sectores que hoy exportan, bueno, de vuelta, no vamos a poder relanzar la economía. Y en ese sentido también se discutió, bueno, cuál es el sujeto que tendría que dirigir eso, en el sentido de que, bueno, quienes han dirigido el país hasta acá, en el sentido de la clase empresarial que tenemos, nos llevó hasta donde estamos hoy, y se discutió en ese punto que es evidente que hay otra clase que podría hacerse cargo de ese Estado y ese Estado productivo para relanzar la economía argentina, que es la clase obrera. En ese punto se discutió bastante, bueno, si hay que seguir apoyando, digamos, un sector de gobierno para buscar nuevas soluciones, ¿sí? Entonces, en ese punto, digamos, y en lo que hace, retomando el problema laboral, una de las cosas que discutimos tiene que ver con que no es simplemente la reforma laboral o una reforma de la legislación laboral lo que puede mejorar el empleo, que puede hacerlo, ¿sí? Quizás, bueno, yo creo que es necesario, pero no en el sentido que que plantean hoy varios candidatos, sino en un sentido contrario, para mejorar la calidad del empleo, sino que lo que hace falta es relanzar la economía. ¿Para qué? Para generar más puestos de trabajo, para generar empleo de calidad, ¿sí? Con mejores salarios, porque finalmente cuando uno ve, por ejemplo, cuando crece el empleo, y el empleo crece cuando la economía crece, ¿sí? No cuando se reforma la legislación para que supuestamente las empresas tengan más incentivos para contratar, ¿sí? Claro. Con lo cual... Que cuando les conviene, cuando no está bien el país o no les conviene, cierran todo, dejan a medio mundo sin trabajo y ellos siguen, porque ellos cosecharon ganancias por mucho tiempo, ¿no? Exacto, entonces eso tiene mucho que ver con
una economía en expansión. Si la economía está en expansión, la economía crece, el país mejora su producción, bueno, va a poder generar más puestos de trabajo con mejores salarios, ¿sí? De mejor calidad, en el sentido de que no sean empleos precarios, temporales, etcétera, y que además al disminuir la desocupación se van a generar condiciones para que los trabajadores puedan tener mayores derechos, ¿sí? Mayores, o volver a ciertas conquistas que tienen que ver con limitar, por ejemplo, la jornada de trabajo, que hoy no es de 8 horas, ¿sí? Eso casi no existe, ni siquiera. Entonces, eh, poder volver a tener mejores condiciones de trabajo, lo cual le va a permitir tener mejores condiciones de vida, ¿sí? Porque obviamente tener jornadas extensas de trabajo, turnos rotativos, empleos rotativos y demás, es algo que degrada la vida también del trabajador. Con lo cual, uno de los elementos que también está ligado a la mejora de la calidad del empleo tiene que ver con eso, con relanzar la economía, pero evidentemente no va a poder ser de la mano de las políticas que ya nos llevaron al fracaso y que ya nos llevaron y ya demostraron que finalmente siguen reproduciendo estos ciclos de la economía argentina que terminan siempre en crisis, y que luego de cada crisis estamos siempre un escalón más abajo. Claro, Porque por más que parezca que remontamos después de la crisis, sí, remontamos respecto al momento más bajo, pero nunca volvemos a un momento anterior. Y por eso uno cuando ve casi cualquier indicador, diría cualquier indicador, uno ve que en el largo plazo siempre va en declinación. Con lo cual, esta decadencia en la que está sumergida la Argentina puede revertirse, pero con políticas distintas y que piensen, digamos, la economía argentina a partir de otras bases, que, digamos, lo que se propuso ahí es a partir de un estado productivo que, concentrando la producción, logre escalas que permitan aumentar la productividad e insertarse, exportar, para que el país genere más riqueza y no más pobreza. claro, un Estado con producción propia y poder distribuir las riquezas de otra manera. También en esa jornada se habló, porque otro de los temas es, vos decías hoy, si hay trabajo o qué tipo de trabajo, ¿no? De acá al futuro, con las tecnologías y demás, se ve que muchos trabajos dejan de ser, muchas personas dejamos de ser necesarias porque hay una máquina que hace ese trabajo, ¿no? Una de las propuestas también está el tema de la renta básica universal, ¿no? Que es uno de los temas también, que sería una forma de distribución de las riquezas, y si nosotros, o sea, como seres humanos, las tecnologías las usamos para que nos beneficie y tener más horas de descanso, estar mejor, o sea, sin necesidad de trabajar tantas horas, pero también que esa producción nos sirva para vivir y para vivir bien, ¿no? Sí, ahí hay varias cuestiones. Primero que las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y demás no va a reemplazar todos los trabajos, ¿sí? Claro, Hay muchos trabajos que no. Y justamente lo que hay que apuntar es a generar digamos, a desarrollar sectores de la economía que requieran del trabajo que no va a ser reemplazado por las máquinas claro, y por la inteligencia artificial, que son sobre todo trabajos más calificados. Por eso es muy importante también, que ligado a esto, está el tema de la educación. claro, Entonces, vos necesitas también generar trabajadores con una mayor calificación, por lo tanto, con mayor educación, cosa que hoy no hay, porque bueno, no sabemos sí, el estado en el que está la educación argentina y que lamentablemente poca gente termina la secundaria, etcétera. Digamos, los índices son catastróficos. Eh, por lo tanto, si se generan, digamos, si crecen estos sectores que requieren de esta más calificada, se va a poder tener más trabajos que además están mejor remunerados, ¿sí? Porque un trabajo más calificado siempre está mejor remunerado que uno no calificado. Eh, pero, por otro lado, si la Argentina no genera riqueza, no hay forma de dar ninguna renta universal, ningún ingreso claro, universal, porque
que tenemos es que la Argentina no genera riqueza, es decir, genera muy poca riqueza para repartir, porque si no, lo que es miseria. Claro. Entonces, lo que hay que pensar es cómo hacer crecer la economía. Obviamente, generando también trabajo y demás, pero es importante que además de pensar en institución, hay que pensar en cómo crece la economía, porque si no... Sí, cómo se la produce, actividad- para qué se produce y con qué intención se produce, ¿no? Esa producción pensada a enriquecer a 3 o 4, o esa producción pensada en distribuir lo que es, que no falte alimento a ninguna persona en un país tan rico o el mundo, o sea, el mundo mismo, o sea, podríamos comer todos perfectamente, no tendría que morir nadie de hambre, no tendría que haber personas que no tengan asistencia médica, porque está todo dado. Lo que falta es más conciencia, más humanidad o más conciencia comunitaria o más comunismo, más pensar en el otro como un igual y como que todos merecemos tener los mismos derechos y las mismas, eh, los mismos beneficios, ¿no? No que se enriquezcan unos pocos y los demás terminemos siempre juntando las migajas. Bueno, te voy a agradecer mucho por compartir esta noche, esta tarde-noche, con cómo duermen las abejas. Fue la primera que hicimos así vivo de programas, así que fue toda una experiencia nueva, muy lindo. Y bueno, te agradecemos, espero que hayas estado cómoda y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y compartir, porque también otro de los temas que se ha tratado con el tema del CONICET, que para en el CONICET de los científicos, investigadores, investigadoras, más a veces en ciencias sociales, que es como que es ¿no? la excluida del tema, claro, del estigma, que es tan importante tener personas como vos, científicas como vos, que analicen todas estas situaciones para poder pensar y poder desarrollar nuevas estrategias, si los gobernantes escucharan, ¿no? Nuevas estrategias para mejorar la calidad de vida de todos y todas, de todo el país. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto, la verdad. Bueno, nos vamos a ir, Guillermo, escuchando El Tuerto y los Ciegos, cantando Mercedes Sosa con Charly García. Un abrazo, nos encontramos el martes que viene. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como 2 y 2 son 3. Ella llegó a mí y apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra, bienvenida al sol y mi niñez. Sigue y sigue bailando alrededor, aunque siempre seamos pocos los que no te podamos ver. Me contaste un cuento sabiéndolo contar y creyeron que tu alma andaba mal. La mediocridad
que